Hola, bienvenidos a su programa Guía de la Recuperación. Este programa es producido por la institución Hogar Crea Dominicano y tiene por finalidad difundir a través de las redes sociales el sistema empleado en la reeducación de los adictos. Este programa contiene información útil para familias, para jóvenes, para estudiantes y para todo público en general. El tema que vamos a abordar hoy tiene como título las drogas. Empecemos por la definición de droga que vamos a extraer de la filosofía de la institución. Dice, droga según la OMS es toda sustancia que, introducida al organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Observemos como dato curioso que el indicador necesario para etiquetar a una sustancia cualquiera con el nombre de droga es el que posea una y solo una única característica, que sea capaz de entrar al sistema nervioso central. Para los fines, si la sal en grano, por ejemplo, pudiera entrar al sistema nervioso central, estaría etiquetada como droga e incluso produciría alguno de los tres efectos posibles que las drogas pueden producir, o alucinógeno, o estimulante, o sedante. Esto es debido a que el sistema nervioso central tiene una protección privilegiada. Hay una barrera química que impide que cualquier sustancia entre ahí. Cualquier sustancia que el organismo ingiera es distribuida equitativamente a través de la sangre entre todas las células del cuerpo, excepto el sistema nervioso central. Al sistema nervioso central solamente pueden entrar el oxígeno y la glucosa, que son sus fuentes de energía. Esto es debido a la importancia que tiene lo que se hace ahí. El sistema nervioso central es el sistema de mensajería del cuerpo y ese sistema de mensajería del cuerpo se produce a través de corrientes eléctricas por un lado y liberación de sustancias químicas por el otro, y esas sustancias químicas tienen que empalmar con receptores y salir por emisores, y esa corriente eléctrica tiene que mantener un flujo continuo por medio de la entrada y salida de iones positivos y negativos en todo el recorrido del axón, para que la naturaleza del mensaje no se desvirtúe. Y la función del sistema nervioso central es ponernos en contacto con la realidad, o sea, percibir a través de los sentidos todos los estímulos de la realidad por medio de los nervios aferentes, porque hay un sistema nervioso periférico, procesar la información que proviene de la realidad y provocar una respuesta adaptativa a esa situación. Entendamos que siendo el sujeto de todo este procesamiento el sistema nervioso central, por realidad el sistema nervioso central entiende inclusive el resto del cuerpo. Pongamos el ejemplo de que yo me hago una herida. Cuando me hago una herida, automáticamente todas esas células que están ahí comprometidas en ese daño que acaba de ocurrir mandan mensajes al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central procesa la información, se hace una representación teórica acerca de lo que está ocurriendo y automáticamente manda las instrucciones para resolver esa situación. Entonces la sangre comienzan a generar plaquetas, las plaquetas se enganchan alrededor de los bordes de la herida, empiezan a tirar unos filamentos de un lado para otro que construyen una red. Esa red no deja pasar los glóbulos rojos de la sangre, los cuales al acumularse ahí en contacto con el oxígeno se oxidan porque tiene mucho hierro. Y esa oxidación es la postilla que en la medida en que se va secando, se va recogiendo y va acercando los dos bordes de la herida para que se cierre. Aparte de esto, el sistema nervioso central también manda instrucciones específicas a las células de los bordes para que se multipliquen y hagan especies de mitosis a fin de que la herida selle lo mejor posible y por completo. Lo que quiero dar a entender aquí, y en esto tienen que seguirme muy atentamente, es que hay intercambio de información. Y si hay intercambio de información,
hay comunicación. Y si hay comunicación, hay un lenguaje. Si hay un lenguaje articulado, porque no es cualquier cosa que se dice, las instrucciones son muy específicas, los reclamos son muy específicos también. Si hay un lenguaje articulado, hay una sintaxis. Y si hay una sintaxis, hay unos componentes del lenguaje, unos significantes que son ordenados de cierto modo para conseguir uno u otro significado. Como cuando yo digo, no es lo mismo comer para vivir que vivir para comer. Estoy usando los mismos significantes, pero colocados en un orden significan una cosa y no otra. Igualmente en el lenguaje hacen falta signos de puntuación. Los signos de puntuación establecen las duraciones de las pausas y las inflexiones de la voz necesarias para que el sentido de la frase sea uno y no otro. Aquí recuerdo una anécdota de una especie de chiste que le daba mucha risa a mi papá. A mí no me daba ninguna gracia, que era como de un borracho que vio una estatua en la que había una inscripción y tratando de leer la inscripción, la pronunció de la siguiente manera: comía como bestia, dormía sobre una vieja. Este era San Martín de Porres. La inscripción lo que realmente decía era: comía como vestía, dormía sobre una vieja estera. Estera es una cama rústica. San Martín de Porres. Observen que el individuo omitió los acentos, omitió los 2 puntos, omitió las comas, omitió todos los signos de puntuación y, aunque las palabras estaban colocadas en el mismo orden, la significación fue completamente diferente. A este respecto, en el lenguaje con el que se comunican las neuronas, la corriente eléctrica vienen a ser los significantes, es decir, las palabras. Y los neurotransmisores, las sustancias químicas que liberan en la sinapsis, son los signos de puntuación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cualquier sustancia extraña entra al sistema nervioso central, que no sea glucosa y que no sea oxígeno, lo que hace es interferir con el sistema de comunicación y alterar por completo el orden del lenguaje, y los significantes ya no forman los mismos significados. Entonces se reescribe encima del recuerdo que uno tiene de la realidad, una realidad distinta, completa. Y a esta alteración de los significados del lenguaje de las neuronas es lo que el individuo entiende como efecto de la droga. Observen que no es el efecto de la sustancia. El efecto de la droga no es una propiedad de la sustancia en sí de producir ese efecto. La sustancia en sí no hace nada. La sustancia lo que hace es bloquear receptores, bloquear emisores o bloquear conductos iónicos y provocar una alteración en los componentes del lenguaje, y entonces las significaciones son distintas. La experiencia es como que uno está dentro de otra realidad. A veces, por causas de los bloqueos, las neuronas convulsionan, colapsan y el sistema nervioso central completo se resetea. Eso sucede en una millonésima de milisegundo y el individuo lo que siente de repente es como que ha atravesado una puerta y ha pasado de una dimensión a otra, y en esa dimensión todo es nuevo, por supuesto. Se están reinstalando todos los programas y el individuo se ve en el espejo y no reconoce su cara, y ve un lápiz y le da una risa, porque aunque está viendo algo que es sumamente familiar para él, lo está viendo desde una óptica como que lo está viendo por primera vez, con unos colores muy vívidos, y es su cerebro volviendo a reiniciarse y volviendo a recopilar la experiencia con la cual interpreta el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, que la droga no hace nada más que entorpecer el funcionamiento del sistema nervioso central. Y segundo, que la razón por la que se llama droga, la única propiedad que tiene para que se le llame droga es que logra engañar a la barrera química del cerebro y entrar ahí donde nadie puede entrar, porque el sistema nervioso central es la casa de gobierno del cuerpo, ¿verdad? Tiene un sistema de protección privilegiado precisamente para que nada entorpezca ese funcionamiento. Entonces, dependiendo de que la droga bloquee un receptor, un emisor o un conducto iónico, su efecto va a ser, en el primer caso, estimulante,
En el segundo caso, sedante. Tercer caso, alucinógeno. Cuando el problema es que altera el voltaje eléctrico a través de su transcurso en el axón, el mensaje se distorsiona. Es como lo que ocurre en un teléfono. En un teléfono yo hablo por aquí, lo que yo digo se convierte en corriente eléctrica. Y si la corriente eléctrica logra llegar sin perder ni un solo milivoltio a través de toda la distancia, cuando se transforma ya de nuevo en mi voz, el individuo lo oye claramente. Pero si se distorsiona el potencial de voltaje, entonces el mensaje llega del otro lado un poquito distorsionado. Eso para que entendamos el asunto de la droga, el asunto de que su única propiedad es la de entrar al sistema nervioso central. Luego unas células del sistema glial, llamadas microglías. El sistema nervioso central es tan exclusivo que ni siquiera tiene el sistema de defensa convencional del resto del cuerpo, que son los glóbulos blancos, ¿no? Él tiene su propio sistema de defensa, unas células también nerviosas que tienen poco protagonismo en los libros, pero que es el sistema glial, una contraparte del sistema nervioso central, y esas células gliales son astrocitos, oligoendocitos que se encargan de recubrir los axones de mielina, y las microglías, que son como aspiradorcitas, goticos de estos que van recogiendo el sucio del suelo e inclusive trepan por las paredes, que van limpiando todo. Bueno, el efecto de la droga se produce después que la microglía limpia, porque entonces los neurotransmisores que estaban atrapados por el bloqueo empiezan a liberarse, o los que estaban esperando entrar en el receptor pero que el receptor estaba bloqueado empiezan entonces a acumular, sobredimensionar la naturaleza del mensaje, porque mientras dura el bloqueo se produce una demanda de necesidad, como la demanda de necesidad que yo me voy a producir bloqueando la nariz. Cada vez necesito más aire. Cuando suelto, ya estoy sofocado, porque la demanda de aire es mayor. Asimismo, el bloqueo confunde a las neuronas, y la neurona que manda el neurotransmisor, cuando el neurotransmisor no llega, la neurona que debiera recibirlo le dice: mándame tal neurotransmisor. Entonces aquella le dice: pero ya yo te lo mandé, y esta le dice: no, yo no lo he recibido, y entonces dice: bueno, ahí va otra vez, pero mándamelo. No, pero ahí va otra vez, mándamelo, no lo he recibido, ahí va otra vez. Cuando viene a ver, hay una hilera de clones del mismo neurotransmisor que la neurona anterior se ha sobreesforzado en tratar de producir, que cuando el receptor se desbloquea, empiezan a reproducir todos esos mensajes que estaban en bandeja, pero entonces ahora el efecto es multiplicativo, porque debió haber sido un solo neurotransmisor y ahora hay 10. Y eso es lo que le da la intensidad a la emoción. Eso en el caso del bloqueo del receptor, que el efecto va a ser estimulante. Cuando lo que se bloquea es el emisor, el botón terminal de la neurona tiene un cuerpo, un soma, tiene unas dendritas. En estas dendritas hay receptores. Luego tiene el axón. En el axón, que es lo que le dicen el nervio, que puede ser de diferentes longitudes. Y ese axón termina en otras dendritas, pero estas dendritas, en vez de tener receptores, lo que tienen son botones terminales. Dentro de los botones terminales están colgando, como si fueran racimos de uvas, las vesículas neurotransmisoras. Entonces, cuando se bloquea el receptor, la acumulación de neurotransmisores se hace en la misma sinapsis, o sea, en el espacio que hay entre neurona y neurona. Y cuando se desbloquea, entonces lo que sucede es que hay un bombardeo del mismo mensaje repetido una y otra vez, que lo intensifica de una manera en que el individuo siente estimulación. Pero cuando lo que se bloquea es el emisor, es decir, el botón terminal por el que deben salir los neurotransmisores, la acumulación de neurotransmisores se hace dentro del botón terminal. Y entonces los neurotransmisores lo que empiezan es a apiñarse los unos con los otros y al mismo tiempo a perder la velocidad de salida. O sea que cuando salen confundidos los unos con los otros y salen más lento que como debieran haber salido, y cuando entonces empalman en el receptor de la neurona siguiente, el mensaje es sedante. Ya el sedante lo que hace es somnolencia al individuo, confusión al individuo, la lengua se le vuelve estropajosa,
no recuerda las cosas y se debe a eso, a que todo ha salido confundido y lento. Y por último, a través del axón hay una distancia que la corriente debe recorrer. A través de esta distancia, para asegurarse que no se pierda ni un milivoltio en el trayecto, la naturaleza ha construido unos orificios llamados conductos iónicos, y a través de esos conductos iónicos entran y salen iones positivos y negativos, de cuya sumatoria va a ser la resultante que va a mantener la continuidad del potencial de acción. Entonces, si el potencial de acción es de menos 20 milivoltios, por ejemplo, en este segmento del axón entran y salen iones negativos y positivos cuya sumatoria da menos 20 milivoltios, y eso mismo va a ocurrir aquí, 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 aquí y aquí. Y además de la cobertura de mielina, que es como el plástico que recubre los alambres eléctricos, también para asegurarse que no haya pérdida de voltaje cuando el alambre es muy largo, entre la cobertura de mielina y este dispositivo de conductos iónicos y de entrada y salida de iones negativos y positivos, se logra mantener estabilizada la corriente. Pero si por casualidad una molécula de droga vino y taponó un conducto iónico, ya ese segmento tiene un voltaje diferente al resto del axón, y ese solo hecho hace que el mensaje se vaya desvirtuando de neurona en neurona, y viene la alucinación, es decir, el mensaje entra diciendo una cosa y sale diciendo otra. Estoy viendo el teléfono y se me está transformando en un elefante. Eso por un lado con respecto a las drogas. La pregunta ahora es importante: ¿cómo entra la droga al cerebro si el cerebro tiene ese sofisticado mecanismo de defensa? Muy fácil. El sistema que utiliza es el clásico caballo de Troya. El caballo de Troya significa que se engancha o se introduce dentro de cualquier oquedad, de cualquier célula de oxígeno o de glucosa que sí puede entrar, y con eso burla la vigilancia. Cuando el cerebro aprovecha la glucosa y el oxígeno, la droga queda liberada en el entorno, y es como si a su computadora usted agarrara y le echara una funda de talco. Automáticamente va a producir un colapso en el funcionamiento, aunque sus sistemas de regeneración van a tratar todo lo posible de que sus funciones no se apaguen. Cuando usted la prenda va a notar como que está en medio de una película de misterio, ¿verdad? Que se le desaparecen cosas, que el folder lo puso aquí, aparece allí, que la información que se supone que debiera presentársele de una manera ahora se le está presentando de otra, que los comandos que utiliza para que se realice ciertas funciones ahora no le funcionan como le debiera funcionar. Eso mismo es lo que va a pasar. Para asegurarme que fue satisfactoria esta explicación, voy a apoyar un fragmento de un libro que se llama El bucle eterno, del que he extraído este párrafo que titula el mismo autor como Las hormigas del cerebro. Dice: las células más importantes del cerebro son las células nerviosas o neuronas, cuyo número es aproximadamente de 10.000 millones. Curiosamente, exceden con mucho a estas en número, su proporción es de casi 10 por 1, las neuroglías, el sistema glial del que hablábamos. Se cree que las glías llenan más de una función de colaboración con el papel estelar que desempeñan las neuronas, por lo que no hablaremos de ellas ahora. Cada neurona tiene una cantidad de sinapsis, puertas de entrada, y un axón, canal de salida. La entrada y la salida son flujos electroquímicos. Acuérdense que la electricidad son los significantes y los neurotransmisores, las sustancias químicas, son los signos de puntuación. La entrada y la salida son flujos electroquímicos, es decir, iones en movimiento. Entre las puertas de entrada y el canal de salida de una neurona se encuentra el cuerpo de la célula, donde se toman las decisiones. El tipo de decisión que enfrenta, lo cual tiene lugar hasta 1000 veces por segundo. La distribución de las neuronas y esa estrategia de no tocarlas, sino de que permanezca un espacio entre ellas, hacen que una sola neurona pueda comunicarse, o sea, mantener conversación hasta con 10.000 neuronas más en una fracción de segundo. El tipo de decisión que enfrentan, la cual tiene lugar hasta 1000 veces por segundo, es el siguiente: si se excitan o no.
Acuérdense que tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, que son los nervios. El sistema nervioso central es el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. De la médula espinal salen los nervios, y los nervios son aferentes y eferentes, o sea, los aferentes recogen información de la realidad, la procesa el sistema nervioso central, y los eferentes mandan las respuestas adaptativas a las situaciones que están ocurriendo en la realidad. La decisión se adopta de una manera muy simple. Si la suma de todas las entradas sobrepasa un determinado umbral, es sí, y en caso contrario, no. Algunas de las entradas pueden ser entradas negativas, las cuales suprimen las entradas positivas de otras procedencias. En cualquier caso, es la mera suma lo que rige los niveles más bajos de la mente. Se refiere a las condiciones para que una neurona ejecute un potencial de acción determinado. Hay un umbral de milivoltios dentro de los que las neuronas se manejan. En cada libro pueden encontrar asignaciones distintas, pero más o menos es desde más 60 milivoltios hasta menos 40 milivoltios. El interior de la neurona es más negativa que positiva, pero en la parte negativa posee un umbral de reposo de aproximadamente 20 milivoltios, o sea, entre los menos 60 milivoltios a los menos 40 milivoltios, ese es umbral de reposo. El umbral de reposo no significa que esté descansando, significa que las entradas y salidas de iones positivos y negativos se están haciendo espontáneamente por leyes físicas y químicas. Es decir, al ser la neurona en el interior negativo, los iones positivos que hay en el exterior tienden a entrar por magnetismo, porque los polos distintos se atraen. Y al ser el exterior más positivo que negativo, por equilibrio del mismo ambiente, los negativos tienden a salir espontáneamente. Entonces, esto se mantiene así, la neurona trabajando espontáneamente por ligando, se le dice, o sea, los conductos iónicos que está utilizando son los que permanecen abiertos, para que esta situación sea la que maneje todo lo que es involuntario en el cuerpo, es decir, esas cosas a las que usted no está prestando atención, pero que el sistema nervioso central sí está ocupándose de ellas, como el que una herida cicatrice, por ejemplo, o el que usted esté respirando, o la digestión, por ejemplo. Usted no tiene que decirle voluntariamente a cada órgano lo que tiene que hacer, sería exhaustivo. Eso se produce espontáneamente porque la neurona trabaja dentro de su umbral de reposo. Pero cuando entran los mensajes, como dice aquí, los mensajes solo pueden ser de dos clases, o excitatorios o inhibitorios. Pero cuando entran a la neurona se suman entre ellos, y la resultante, si permanece dentro de determinado umbral, la neurona sigue bajando en el umbral de reposo, pero si sobrepasan determinado umbral, entonces esa descarga eléctrica va a la zona gatillo. La zona gatillo activa los conductos iónicos que no son por ligando, o sea, estos tienen compuertas, estos funcionan por voltaje, compuertas que se abren y se cierran. Y la neurona entonces dispara un potencial de acción, pero ya eso pertenece a lo que es voluntario en el cuerpo. Imagínense cuando la droga entorpece todo este delicado mecanismo de funcionamiento, la experiencia alterada que el individuo experimenta, que no es una experiencia real, es una fantasía. Podemos ponerla en la categoría de un sueño, porque no es la respuesta a estímulos que provienen de la realidad. Son las respuestas a una estimulación directa del cerebro, y por lo tanto es un desperdicio de neurotransmisión. Lo que está sucediendo ahí no tiene nada que ver con una respuesta adaptativa a un estímulo de la realidad. Pues bien, ese desperdicio de la neurotransmisión es lo que tarde o temprano va a generar la enfermedad de la adicción si el individuo insiste en repetir el consumo. Es decir, cada vez que consume, desperdicia la neurotransmisión. Cuando se desperdicia la neurotransmisión, viene la resaca del consumo. Todas las drogas crean esa resaca. Significa que ha habido un desperdicio tal de neurotransmisión, y se han esforzado tanto las neuronas en sobreproducir neurotransmisores sin necesidad por causa de los bloqueos, que cuando todo pasa terminan agotadísimas.
y luego vuelven y más o menos se recuperan y llegan a una estabilidad, pero hay una serie de neurotransmisores perdidos que han desequilibrado la química del cerebro, aunque sea mínimamente. Por eso es que en la medicina se dice que cualquier consumo de droga es abuso. Cualquier uso es abuso. En la medicina convencional, el médico responsable solamente receta droga cuando lo que le va a ocurrir al paciente, si no la toma, va a ser peor que si la toma, pero entendiendo que es por la ley del daño menor que le está recetando. Si el médico es responsable, la mayor parte de las veces no recetará ningún tipo de droga, porque todo uso es abuso. Cada vez que se ingiere se desperdicia una determinada cantidad de neurotransmisores. Si el individuo insiste en repetir el consumo, el desperdicio de la neurotransmisión con el tiempo va a crear una descompensación tan grande de la química del cerebro que ya lo que se siente es una sensación de falta, un estado de necesidad y ansiedad por parte de la química de querer recuperar su equilibrio, que se va a convertir en insoportable. Fíjese que ese paulatino deterioro de los sistemas de neurotransmisión es lo que crea las características del consumo, que primero va a haber una tolerancia, o sea, cada vez va a necesitar mayor cantidad de droga para producir el mismo efecto, y eso es que se está desgastando el sistema de neurotransmisión y por lo tanto ya los químicos que intervienen en ese estado particular no están presentes y por lo tanto cada vez les resulta más difícil conseguir las emociones que usted quiere, la experiencia que usted quiere. Pero después de la tolerancia va a venir la dependencia y luego el síndrome de abstinencia, o sea, ya la descompensación es tan grande que el cerebro necesita volver a su equilibrio para volver a funcionar. Es como una lavadora que tiene un nivel de agua en donde comienza a funcionar, si está por debajo de ese nivel. Como el indicador de un carro cuando le falta gasolina, que ya está haciendo tip, 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 tip. Tiene que volver a recobrar su equilibrio. Y esa descompensación de la química del cerebro es más o menos a nivel biológico la enfermedad. Fíjense que el cerebro ha quedado atrapado en el bucle de un autoengaño, o sea, cuando consume pierde neurotransmisión, cuando pierde neurotransmisión se siente mal y cuando se siente mal y quiere recuperar neurotransmisión, lo que recuerda es que la droga le abre las llaves para que bote neurotransmisión y entonces vuelve y consume tratando de recuperar su equilibrio y lo que está haciendo cada vez que consume es perdiendo más neurotransmisión. Ese es el circuito de consumo, el cerebro tratando de recuperar su equilibrio y enviando mensajes de necesidad y ansiedad de la presencia de la droga para poder producir neurotransmisión por la falta de neurotransmisión, y cuando la droga está presente libera más neurotransmisión y pierde más neurotransmisión y la situación lo que hace es complicarse en vez de arreglarse. Pero el individuo queda preso de ese engaño. Y el segundo engaño es la supuesta situación de placer que el individuo vive con el estado de la droga. Ya vimos en unos videos anteriores que están por aquí por la descripción que la motivación del adicto no es placer, sino evasión de su realidad emocional. En ese sentido, la experiencia de la droga dijimos que es una experiencia ficticia al ser una estimulación directa al cerebro, o sea, lo que se siente no se sabe lo que es, pero no son emociones reales. No son emociones reales. También dijimos que la neurotransmisión, los neurotransmisores, lo que son marcadores biológicos. Marcadores biológicos que funcionan, un modelo teórico, como si fueran signos de puntuación. O sea, cuando un circuito neuronal cualquiera, yo lo encierro en un paréntesis de dopamina, significa que eso yo lo puedo volver a repetir, porque resulta conveniente para la supervivencia. Y cuando un circuito neuronal cualquiera yo lo encierro en un paréntesis de cortisol, significa que ese hábito yo debiera tener que eliminarlo porque no me sirve mucho para la supervivencia. Y así sucesivamente los otros signos de puntuación van dando ciertos significantes. Cuando la droga entra al cerebro, los signos de puntuación se colocan donde quiera, las significaciones pueden ser cualquiera. Entonces lo que queda atrapado entre los paréntesis de dopamina es el circuito de consumo. El cerebro consume la droga porque cree que la droga le va a resolver su problema. Y la droga lo que le va a causar es más problemas. Así funciona la mecánica de la enfermedad de la adicción desde el punto de vista biológico. Entonces le decía que la sensación supuesta de placer es completamente ficticia.
porque lo que el cerebro entiende como emoción positiva o emoción negativa es un constructo basado en un sistema de creencias y expectativas. Esto quizás hay que explicarlo un poquito mejor. Si yo salto de un paracaídas, probablemente esa emoción, ese latido apresurado del corazón, esa hiperventilación, todos esos condicionamientos del cuerpo preparándose para una expectativa catastrófica, yo la voy a etiquetar como negativa cuando le ponga los signos de puntuación. El lenguaje del que estamos hablando me va a decir: esto por favor trata de no volverlo a hacer nunca porque es muy desagradable. Pero si por ejemplo es una de estas personas aficionadas a deportes de riesgo que se tira de un paracaídas, va en el aire gozando y es la misma experiencia. Lo que pasa es que su constructo mental ahora, los signos de puntuación, sus creencias y sus expectativas acerca de la experiencia que está viviendo tienen una connotación positiva y él está disfrutando la emoción que para mí era horrorosa. Entonces, en ese sentido, cuando el individuo consume droga, esa experiencia que vive es una experiencia de distracción, de dolor, que el cerebro interpreta como placer. Es como cuando uno se rasca los dedos de los pies, que a todo el mundo debe haberle ocurrido. Usted se está rascando los dedos de los pies y se está dando cuenta de que la interpretación que está haciendo el cerebro de esa experiencia es gratificante. Y usted no puede parar de rascarse. ¿Por qué no puede parar de rascarse? Porque cuando para, vuelve otra vez la molesta picazón. Mas, sin embargo, no hay nada en el sistema nervioso central que advierta que usted se está desollando el pie. Que para eso está el cortisol, el estrés y el dolor, o sea, para advertirte para que te estás haciendo daño. Sin embargo, ahí nadie le dice para que te estás haciendo daño. El individuo lo está experimentando como placentero, pero ese placer es hipotético. Es decir, lo que él está es distrayéndose de la picazón y la interpretación que hace el cerebro de no picazón, que la picazón es molesta, la no picazón es alivio, lo está interpretando como placer, pero es falsa. Entonces el individuo no puede parar, se está desollando el pie, no hay una señal de dolor que le diga para, y cuando deja de rascarse está en peor condición que antes. Más o menos así funciona la adicción. En resumen, droga es cualquier sustancia que logre atravesar la barrera química del cerebro y entrar al sistema nervioso central. Lo que se entiende por efecto de la droga no es una propiedad de la sustancia, es el resultado de esa presencia extraña que ha alterado el lenguaje del sistema de mensajería. Y los efectos de estas alteraciones pueden ser estimulantes, sedantes o alucinógenos según las interferencias que las moléculas de la droga pueda hacer en los receptores, emisores y conductos iónicos de la neurona. Que por cierto, cuando una droga se convierte en droga de preferencia de una persona, quiere decir que su molécula encaja perfectamente en el huequito que tapa. Y entonces esa es la droga que el individuo va a preferir, la que más daño le va a hacer. De aquí en adelante lo importante es reconstruir nuestro sistema de creencias, porque cuando somos aficionados a las drogas entendemos que las drogas nos dan algo. Y ahora vimos claramente que lo que hacen las drogas es quitarnos algo. Entendemos que las drogas nos dan felicidad y lo que están haciendo al desgastar los sistemas de neurotransmisión es alejar cada vez más la posibilidad de ser felices por nuestros propios medios. Porque en definitiva, el único efecto que hacen las drogas es hacer que las neuronas boten la neurotransmisión.